Guía número 1, Matemáticas octavo grado, números reales. En el estándar o DBA con el cual vamos a estar trabajando en el desarrollo de esta guía es el DBA número 1, el cual reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades. Y el DBA 2 construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales. Con el desarrollo de esta guía vamos a tratar la temática de números reales y vamos a desarrollar el pensamiento numérico. Las temáticas a trabajar son números racionales, expresión decimal de un número racional, números racionales en la recta numérica, números irracionales y números reales. Comenzamos con los conceptos. Los conceptos de esta guía tenemos los números racionales. Los números racionales son todos los números que son susceptibles de ser expresados como una fracción. Ojo con este término, y esta es la clave. Los números racionales son todos aquellos que son susceptibles de ser expresados como una fracción. ¿Ok? Es decir, como el cociente de dos números enteros. Se llama número racional a todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros con un denominador distinto de cero. En otras palabras, un número racional tiene la forma a sobre b. Cuando veamos un número de esta forma, a sobre b, estamos ante un número racional. ¿Ok? También se le conocen como números fraccionarios, donde A y B son números enteros. Ejemplos de números racionales: 10 quintos, 7 novenos, 1 sobre 100, y todos los que estén representados de esta forma, por ejemplo, 3 octavos, 2 novenos, 18 sextos, etc. Todo número es racional, todo número entero es racional, ya que si A es entero, entonces podemos expresarlos como A sobre 1. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que queremos decir con esto es que todos los números enteros también son números racionales. Recordemos cuáles son los números enteros: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 100, 1000, 1.000.000. Son números enteros, ¿ok? Y todos los números enteros son números racionales. ¿Por qué? Porque simplemente un número entero, por ejemplo, tuvimos el 7, que es un número entero. Para convertirlo en un número racional, simplemente coloco un 1 debajo de él. 7 sobre 1 ya lo convertí en un número racional. Por ejemplo, ¿cómo convertimos el número entero, el 8, a un número racional? Simplemente colocamos un 1 debajo del 8. ¿Ok? Entonces 8 sobre 1 ya eso es un número racional o número fraccionario. Ahora, el término fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes? Son aquellas que tienen el mismo valor. Por ejemplo, 4 medios y 16 octavos son equivalentes. ¿Por qué? Si nosotros realizamos la división de cada una de estas fracciones, 4 entre 2 es igual a 2 y 16 entre 8 es igual a 2. Entonces podemos afirmar que estas dos fracciones o estos dos números racionales son equivalentes. Acá hay otro ejemplo: 3 quintos y 9 15 son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Si realizamos esta división, seguramente vamos a tener como resultado un número decimal, porque 3 entre 5, aunque el 3 es menor que el 5, sí se puede realizar la división, solo que el resultado va a ser un número decimal. Pero hay otra forma también de verificarlo, de que sean equivalentes. Simplemente yo verifico. Miren esta segunda fracción, 9 entre 15. Si yo divido cada uno de estos números entre 3, es decir, 9 entre 3 me da como resultado 3, y 15 entre 3 me da como resultado 5. Entonces, al dividir esta fracción entre 3, voy a tener como resultado arriba un 3 y abajo un 5, va a ser igual a la primera fracción. Por tal motivo, estas fracciones son equivalentes. ¿Ok? Bien, orden de los números racionales. Cuando hablamos del orden de los números racionales, nos referimos a ordenar de menor a mayor esos números. Por ejemplo, si tenemos dos números racionales, 15 sobre 5 y 12 sobre 3, ¿cuál de estos dos números racionales es menor? Para poder obtener esa respuesta, lo que debo hacer es dividir cada una de estas fracciones, numerador entre denominador, y luego comparo y verifico cuál es mayor o cuál es menor. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo divido 15 entre 5, ¿cuánto es 15 entre 5? 15 entre 5 es igual a 3. Y si yo divido 12 entre 3, ¿cuánto es? 12 entre 3 da igual a 4. Esto me dio 3 y este me dio 4. Significa que 15 quintos es menor que 12 tercios. Y lo hemos reflejado acá. 15 quintos menor que 12 tercios. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo puedo dar un orden a los números racionales, determinando cuál es el menor y cuál es el mayor.
Expresión decimal de un número racional. ¿Qué es un número racional y qué es un número decimal? Tengamos claro. Estamos hablando de números racionales. Los números racionales son aquellos que se expresan como una fracción. Recuerden, 1/2, 3/5, 8/9, etc. Esos son números racionales. Ahora, ¿qué son números decimales? Los números decimales son aquellos números que están compuestos por una parte entera y una parte decimal. Por ejemplo, miren este número 5 tercios. 5 tercios es un número racional, está como una fracción, es un número racional. Pero si yo realizo esta división 5 entre 3, obtengo como resultado 1.666666667. Este resultado ya es un número decimal. Entonces yo tomé este número que era un racional, realicé la división y lo convertí en un número decimal. ¿Por qué es un número decimal? Porque tiene una parte entera. ¿Cuál es la parte entera? El 1 es la parte entera. Y después del punto, hacia la derecha, hablamos de la parte decimal. Entonces, este es un número decimal que está conformado una parte entera y una parte decimal. ¿Ok? Ahora bien, 1.66 es la expresión decimal de 5 tercios. ¿Y de dónde sale? Sale de la división, como se los acabo de explicar. ¿Ok? Números racionales en la recta numérica. La recta numérica es una escala de números negativos y positivos. Separados en el medio de ambos se encuentra el cero. Esto que vemos aquí es una recta numérica. Tenemos el cero siempre en la mitad. Hacia la derecha están todos los números positivos, iniciando del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta llegar al infinito. Y en la parte izquierda tenemos los números negativos en la misma secuencia. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Es importante que tengan siempre en la mente esta recta numérica y sepan cómo aumentan los números en la escala. Los números siempre aumentan de izquierda a derecha. ¿Qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, el menos 7 y el menos 2, ¿cuál de los dos números es mayor? Es mayor, o el menos 7 o el menos 2, ¿cuál de los dos será mayor? Generalmente tendemos a confundirnos y decimos que el menos 7 es mayor que el menos 2, y eso es falso. El menos 2 es un número mayor que el menos 7. ¿Por qué? Porque el menos 2 se encuentra más cerca al 0 que el menos 7. En este caso, en cuanto a los números negativos. En cuanto a los números negativos, el que se encuentre más cerca al 0 es mayor. Ahora, si hablamos de los números positivos, el que se encuentre más lejos al 0 es el mayor. Tienen que tener en cuenta eso. Entonces, en conclusión, el menos 1 es mayor que el menos 7. El menos 2 es mayor que el menos 7. El menos 1 es mayor que el menos 2. ¿Ok? Los números van incrementando siempre mientras más se dirigen hacia la derecha. ¿Ok? Por ejemplo, el 8 es mayor que el menos 1. El 6 es mayor que el 2. El 5 es mayor que el menos 6. Todos los números que se encuentren siempre que se encuentren al lado derecho del otro número, significa que ese número es mayor. ¿Okay? La recta numérica no tiene fin, ya que va hacia el infinito en ambos lados. Está conformada por números negativos y números positivos. Bien, completa la tabla colocando el entero que corresponde. Tienen que realizar este ejercicio ustedes. Van a colocar el número entero que corresponde en las casillas vacías. Si este es el 0 y este es el menos 1 y este es el menos 3, ¿qué número corresponde aquí? Si este es el 0 y este es el 2, ¿qué número corresponde aquí y qué número corresponde aquí? Van a llenar con un lapicero o con un lápiz acá el valor o el número que corresponde. Igual van a hacer para los demás ejercicios acá. ¿Ok? Analicen y completan. Bien, ¿cómo ubicar números decimales en la recta numérica? La recta numérica generalmente se observan números enteros, pero entre un número entero y otro existen decimales. Ojo con esto. Por ejemplo, entre el número 1 y el número 2 tenemos los siguientes números decimales: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9. ¿Por qué tenemos eso? Les muestro acá en la escala. Esta es la escala. Entre el 1 y el 2, que son dos números enteros, aquí existen divisiones más pequeñas que no se colocan, no se dibujan o no se representan en la escala porque es muy difícil, ¿verdad? Pero aquí existen pequeñas divisiones entre un número y otro. Entonces esas divisiones nosotros podemos representarlas de diferentes formas.
Por ejemplo, entre el 1 y el 2 tenemos el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 y después viene el 2. Después del 2 viene el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2 y de esa forma nosotros podemos hacer otras subdivisiones en la escala numérica. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con eso. Por ejemplo, ubicar en la recta numérica el número 4.2. Si yo tengo aquí esta recta numérica que vemos acá, esta, ¿dónde creen que va el 4.2? El 4.2 es un número positivo. Significa que si este es el 4, aquí viene el 4.1 y 4.2. Dos rayitas después del 4. Entre cada número entero y número entero intermedio deben de haber 10 separaciones, ¿ok? 4.2 más o menos sería en este punto, ¿ok? Bien, miren acá. Acá tengo la escala, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Acá sería 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Aquí amplié la escala para que vieran un poco mejor la ubicación del número 4.2. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ustedes van a realizar el siguiente ejercicio. Aquí, ubicar en la recta el número menos 2.7. Menos, este número es negativo, significa que el menos 2.7 lo ubico en la escala numérica y me voy a hacer los negativos. Si este es el 2 y este es el 3, el menos 2.7 ¿dónde está? Menos 2.1, menos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, menos 2.7 de este lado. ¿Ok? Acá se los muestro en una escala más ampliada. Miren, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Del menos 2, entre el menos 2 y el menos 3, en la mitad está el menos 2.5, menos 2.6 y menos 2.7. De esa manera ubicamos los números en la recta numérica. Bien, ubicar en una sola recta los siguientes números decimales. En una sola recta. Aquí tengo el menos 2, menos 2.4, el 3, 4.9 y menos 3.3. ¿Cómo ubico esos números en la recta? Comienzo con el menos 2. ¿Dónde está el menos 2? Menos 1 y menos 2. Aquí está el menos 2, es el primer número. El siguiente número es, vamos a bajar esto para que puedan observarlo mucho mejor. Vamos un poco. El menos 2, aquí está. Ahora sí, el menos 2.4. Si este es el menos 2, el menos 2.4 sería menos 2.1, 2.2, menos 2.3, menos 2.4. Aquí el punto B. El 3 es positivo, debe estar de este lado 1, 2 y 3. Aquí está el 3. El 4.9 es positivo, de este lado 1, 2, 3, 4. 4.9, casi que llegando al 5. Y el menos 3.3 es negativo, de este lado menos 1, menos 2, menos 3, menos 3.3. ¿Ok? De esa forma ubicamos. Actividad 1, reconocimiento de polinomios. Bien, ustedes van a realizar lo siguiente. Actividades a desarrollar. Tarea número 1, números racionales. Escribir 10 números racionales con diferente numerador y denominador. Ustedes van a diseñar esos números racionales. Recuerden que los números racionales son 3 quintos, 6 séptimos, 9 octavos, etcétera, etcétera, etcétera. Van a escribir 10 números y todos deben de tener diferente numerador y diferente denominador. El numerador es el número que va arriba y el denominador es el número que va debajo. Y escribir 5 números enteros y convertirlos a números racionales. ¿Cuáles son los números enteros? El 10, el 28, el 35, el 14. Son los números que no tienen parte decimal. Van a escribir 5 números enteros y los van a convertir ustedes a números racionales. Recuerden cómo se convierte un número entero en número racional. Simplemente le agregas un 1 abajo y lo conviertes a racional. Tarea 2, fracciones equivalentes. Escribir 4 parejas de fracciones equivalentes. Recuerden que acá arriba ya les expliqué fracciones equivalentes y les mostré un ejemplo de fracciones equivalentes. Aquí arriba. Tienen aquí fracciones equivalentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a diseñar 4 ejemplos de fracciones equivalentes. ¿Dónde los van a colocar? Aquí. Aquí va la primera fracción y segunda fracción. Tienen que ser equivalentes. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 parejas de fracciones equivalentes. Indicar una fracción equivalente para cada ejercicio. Es decir, si yo tengo el 5 cuartos, escriban aquí una fracción que sea equivalente a 5 cuartos. Si tengo 8 tercios, escribir aquí una fracción que sea equivalente a 8 tercios. Y si tengo aquí un medio, escribir aquí una fracción que sea equivalente a un medio.
Tarea 3. Orden de los números racionales. Indicar si es mayor o menor o igual utilizando el símbolo que corresponda. Por ejemplo, miren esta parte de fracciones. 3 quintos y 1 octavo. ¿Cuál de los dos es mayor o cuál de los dos es menor? El 3 quintos será mayor o será menor que 1 octavo. Realizan la división, dividen 3 entre 5, luego dividen 1 entre 8 y ahí van a determinar si el 3 quintos es mayor o menor. Por ejemplo, dado caso, vamos a suponer que el 3 quintos sea mayor que 1 octavo, escriben el signo mayor que. Dado caso que 3 quintos sea menor que 1 octavo, escriben el signo menor que. Dado caso que 3 quintos sea igual a 1 octavo, escriben el símbolo igual. Así van a realizar para las demás parejas de fracciones. Tarea 4. Expresión decimal de un número racional. Halla la expresión decimal de los siguientes números racionales. 18 quintos. ¿Cómo hallamos la expresión decimal de 18 quintos? Realizas la división, divides 18 entre 5 y el resultado lo vas a colocar acá con sus números decimales. Igual para 25 cuartos, realizas la división y el resultado lo colocas acá con sus números racionales. Estas divisiones deben de realizarlas a mano, no utilizar calculadora. Divisiones a manos. En el transcurso de este periodo vamos a estar realizando muchas operaciones y voy a calificar la realización de divisiones a mano. Entonces necesito que por favor practiquen divisiones a mano. Tarea 5. Números decimales en la recta numérica. Ubicar los siguientes números decimales en una misma recta numérica. Van a ubicar el número 2.3, menos 4.1, 4.5, 1.8 y menos 2.6 en esta recta. Me van a indicar dónde va cada uno ubicado. De igual forma, para el ejercicio B que tenemos acá, que tenemos los números, y es todo en esta guía. Bien, es importante, muchachos, lo siguiente. Van a transcribir toda la guía en su libreta. ¿Qué van a transcribir exactamente? Van a transcribir exactamente desde acá, desde donde comenzamos, desde números racionales, los conceptos. Van a transcribir los conceptos de números racionales, van a transcribir toda esta parte que vemos acá, se va a transcribir en su libreta, los ejemplos resueltos, todo lo van a transcribir, ¿verdad? Todo, exactamente todo, hasta las actividades a desarrollar. Van a desarrollar sus actividades en su libreta, ¿verdad? En la parte superior de cada hoja de la libreta van a colocar su nombre y el grado, es decir, aquí en la parte de arriba de cada hoja escriben su nombre y el grado y el curso al que pertenece, y luego me van a enviar las evidencias al WhatsApp, las fotografías de todo resuelto, todo desde los conceptos que escribieron, los ejemplos y los ejercicios resueltos, muchachos. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarse conmigo.